Capítulo 6. Karen Driver era una mujer alta y algo delgaducha de 30 y pocos años, con un pelo corto y rubio y una actitud seria y profesional. Su pequeña casa estaba inmaculadamente ordenada y limpia de un modo casi antiséptico. Había escogido ropas muy prácticas para Rebecca y se las había entregado perfectamente dobladas, una camiseta de color verde oscuro y unos pantalones a juego, además de unos calcetines negros, lo mismo que la ropa interior. Hasta el cuarto de baño parecía reflejar su personalidad. Las paredes blancas estaban cubiertas de estanterías, cada una de ellas repleta de objetos perfectamente ordenados según su uso. Si rascas la superficie de un científico forense, encontrarás un maníaco compulsivo debajo. Rebecca se sintió culpable inmediatamente por pensar aquello. Karen había sido muy amable al recibirla, incluso amistosa a su brusca manera. Quizás solo era que odiaba el desorden. Se sentó en el borde del retrete y se enrolló los bordes del pantalón, que le quedaba largo, alrededor de los tobillos, aliviada de poder librarse de sus viejas y sudadas prendas. Se sentía sorprendentemente despejada después de una noche de sueño interrumpido una y otra vez. David había alquilado coche en el aeropuerto, y habían encontrado un hostal barato a primeras horas de la madrugada. Se habían tambaleado cada uno hacia sus respectivas habitaciones y Rebecca se había sentido demasiado exhausta incluso como para hacer otra cosa que quitarse los zapatos y dejarse caer sobre la cama. Se despertó justo antes de las 10, se dio una ducha y ya estaba esperando impaciente cuando David llamó a su puerta. Oyó que alguien abría la puerta de la calle y la cerraba, al mismo tiempo que nuevas voces llegaban hasta ella procedentes de la sala de estar. Se puso sus botas de caña alta y anudó los cordones rápidamente, sintiendo que su nerviosismo aumentaba a un grado. El equipo ya estaba reunido. Estaba mucho más cerca de comenzar la operación, y aunque apenas había pensado en otra cosa desde que se había despertado, se sobresaltó al tomar nuevamente conciencia de ello. El ataque por sorpresa de Umbrella contra la casa de Barry parecía haber ocurrido en otra vida, aunque solo habían transcurrido horas. Y dentro de unas cuantas horas, todo esto habrá acabado. Lo que me preocupa es lo que va a ocurrir en ese tiempo. David y su equipo no estaban allí, no vieron los perros, las serpientes, las criaturas antinaturales de los túneles o al tirano. Rebecca apartó aquellas imágenes de su mente mientras se ponía de pie. Recogió sus ropas sucias del suelo y las metió en la bolsa vacía que había llevado en el avión. No tenía razón alguna para suponer que las instalaciones de la ensenada de Caliban serían iguales que las de la mansión Spencer, y preocuparse por ello no cambiaría nada. Se detuvo un momento delante del espejo, observó con detenimiento los densos rasgos de la joven que vio reflejada y luego salió del cuarto de baño. Se dirigió a la sala de estar, situada más allá de la resplandeciente cocina y a la vuelta de la esquina del pasillo. Le llegó la cantarina voz de David, que al parecer estaba resumiendo lo que había pasado la noche anterior. Y dijo que llamaría a otros a primera hora de esta misma mañana. Otro de los miembros del equipo tiene un contacto en el FBI, al que va a utilizar como intermediario y para iniciar una investigación en cuanto tengamos pruebas palpables y suficientes. Esperan que nos comuniquemos con ellos en cuanto hayamos finalizado la operación de hoy. Se interrumpió en cuanto Rebecca entró en la habitación, y los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella. Karen había colocado unas cuantas sillas más en la sala y estaba sentada en una de ellas al lado de una mesita de café con la superficie de cristal. Había dos hombres sentados en el sofá, justo enfrente de David. Este sonrió mientras los dos hombres se ponían de pie y daban un paso adelante para ser presentados. Rebecca, este es Steve Lopez, nuestro genio informático y, además, nuestro mejor tirador. Steve sonrió casi como pidiendo disculpas por la presentación tan elogiosa, y la sonrisa encajaba a la perfección con sus rasgos juveniles. Le estrechó la mano, y Rebecca se fijó en sus dientes, que resaltaban en su piel morena. Sus ojos, negros como su cabello, eran vivaces, y solo era un poco más alto que ella. Tampoco tiene muchos más años que yo. Su mirada era directa y amistosa y, a pesar de las circunstancias, Rebecca deseó haberse pasado al menos un cepillo por el pelo antes de salir del baño. Dicho de un modo más sencillo, Steve era muy atractivo.
Y este es John Andrews, nuestro especialista en comunicaciones y explorador de campo. La piel de John tenía un oscuro tono de color caoba y, aunque no llevaba barba, le recordó a Barry. Tenía la constitución de un toro, y en sus más de 1,80 m resaltaban los músculos por todos lados. Le sonrió amistosamente, y su sonrisa resplandeció. Ella es Rebecca Chambers, bioquímica y médico de campo de los Stars de Raccoon City, dijo David como presentación. John le soltó la mano, sin dejar de sonreír. Bioquímica. ¿Por todos los cuantos años tienes? Rebecca respondió a las sonrisas con otra propia, y se dio cuenta del brillo de humor que reflejaban los ojos de John. 18 3/4. John lanzó una carcajada mientras se sentaba de nuevo. Miró a Steve y luego la miró de nuevo. Entonces será mejor que vigiles a López, dijo mientras bajaba la voz hasta convertirla en un susurro fingido. Acaba de cumplir 22, y está soltero. Déjalo ya, intervino Steve con un gruñido al mismo tiempo que se ruborizaba. La miró y meneó la cabeza. Tendrás que perdonar a John. Cree que tiene gracia, y nadie puede convencerlo de lo contrario. Tu madre cree que soy divertido, contestó John, pero David levantó una mano antes de que Steve pudiera responderle. Es suficiente, dijo con voz tranquila. Solo tenemos unas pocas horas para organizarnos si queremos llevar a cabo la operación hoy mismo. Empecemos, ¿de acuerdo? Las bromas entre Steve y John habían sido un alivio bienvenido para la tensión que Rebecca sentía, y aquello hizo que se sintiera parte del equipo de forma casi instantánea, pero también agradeció las miradas serias y concentradas de sus rostros cuando centraron su atención en David. Este sacó la información que le había entregado Trent y la desplegó sobre la mesa. Le alegraba saber que eran auténticos profesionales. ¿Pero eso importará algo?, le susurró su mente. Los Stars de Raccoon City también eran auténticos profesionales. Y saber el tipo de investigaciones que lleva a cabo Umbrella, servirá de algo. ¿Qué ocurrirá si el virus ha mutado y todavía es infeccioso? ¿Qué ocurrirá si el lugar está plagado de tiranos o de algo peor? Rebecca no tenía ninguna respuesta para aquel insistente susurro. En lugar de intentar hallarla, se concentró en David, diciéndose en silencio que sus ansiedades no se interpondrían en su trabajo. Y que su segunda misión no sería la última. David comenzó la reunión como si se tratase de un equipo completamente nuevo, para que Rebecca no se sintiera muy perdida. No quería que permaneciera callada por temor a hablar fuera de tiempo. Quería aprovechar su inteligencia y su experiencia en la anterior instalación de Umbrella. Nuestro objetivo es entrar en los laboratorios, recoger pruebas de las investigaciones que está llevando a cabo Umbrella y de lo que ha conseguido hasta ahora, y salir de allí con los menores contratiempos posibles. Voy a ir paso por paso, a conciencia, y si cualquiera de vosotros tiene alguna idea o alguna pregunta sobre la operación, quiero escuchar lo que tenga que decir. ¿Entendido? Todos asintieron alrededor de la mesa. David continuó hablando, más tranquilo después de haber dejado bien claro aquel asunto. Ya hemos discutido unas cuantas posibilidades con respecto a lo que ha podido pasar, y todos habéis leído los artículos de los distintos periódicos. Supongo que nos enfrentamos de nuevo a una especie de accidente. Umbrella se ha esforzado mucho por ocultar el problema en Raccoon City, y aunque podemos suponer que han estado secuestrando o matando pescadores que han entrado en su territorio, me parece poco probable que quieran llamar la atención. ¿Por qué Umbrella no ha enviado un equipo para limpiar todo aquello?, preguntó John. ¿Quién dice que no lo han hecho?, respondió David meneando la cabeza. Puede que descubramos que ya se han encargado de eliminar todas las pruebas del lugar. En ese caso, nos reuniremos con la gente de Raccoon City y con nuestros propios contactos y comenzaremos de nuevo a partir de cero. Todos los asistentes asintieron de nuevo. No se preocupó por decir algo que era bastante obvio: el virus todavía podía ser contagioso. Todos sabían que existía esa posibilidad, aunque David había planeado que Rebecca les diera una pequeña charla antes de acabar la reunión. David bajó la mirada al mapa de nuevo y suspiró para sus adentros antes de pasar al siguiente punto. Lugar de entrada, dijo.
Si se tratara de un asalto directo y abierto, llegaríamos por helicóptero o simplemente saltaríamos la verja, pero si todavía queda gente viva allí dentro y hacemos saltar una alarma, todo habrá acabado siquiera antes de empezar. Puesto que no queremos arriesgarnos a que nos descubran, la mejor opción es acercarse en un bote. Podemos utilizar una de las lanchas neumáticas de la operación contra el petrolero del año pasado. Karen levantó la mano. ¿No tendrán una alarma colocada en el muelle? David señaló un punto en el mapa con el dedo, justo por debajo de la línea intermitente que indicaba la valla, en la parte sur de las instalaciones. La verdad es que no veo que sea muy recomendable entrar por el muelle. Si entramos por aquí, un poco más arriba del muelle. Recorrió con el dedo la costa de la ensenada. Podremos echar un vistazo a todas las instalaciones y, al mismo tiempo, esconder la lancha en una de las cuevas que se encuentran debajo del faro. Por lo que veo, existe un sendero natural que va desde la base del risco hasta el propio faro. Si el sendero ha quedado bloqueado, retrocederemos y buscaremos una ruta alternativa. ¿No atraerá la lancha neumática la atención si alguien de fuera está vigilando?, preguntó Rebecca. David negó con la cabeza. Los Stars de Exeter habían utilizado lanchas de aquel tipo el verano anterior para acercarse a un petrolero que había sido secuestrado por unos terroristas que amenazaban derramar al océano toda la carga si no se accedía a cumplir sus demandas. Había sido una operación nocturna. Es negra y tiene un motor subacuático. Si entramos inmediatamente después del anochecer, seremos casi invisibles. La otra ventaja de esta forma de acercarnos es que si las instalaciones tienen un aspecto insalubre, podremos abortar la operación e intentarlo en otro momento. Esperó mientras los demás pensaban en el plan propuesto, ya que no quería presionarlos. Eran buenos soldados, eran su equipo, pero esta misión era completamente voluntaria. Si cualquiera de ellos tenía dudas serias sobre todo aquello, era mejor que las dijera en aquel momento. Además, estaba dispuesto a escuchar otras sugerencias. Su mirada se posó en el juvenil rostro de Rebecca, y advirtió que tenía la mirada y la expresión de un buen operativo de los Stars en sus vivarachos ojos castaños, y en su lento y pensativo cálculo de las posibilidades de su plan. Comenzaba a gustarle, y por algo más que por su utilidad para la misión. Tenía un carácter abierto y seguro que le atraía, sobre todo después de su aceptación de su inseguridad emocional. Parecía estar tan segura de sí misma. David se obligó a dejar a un lado aquellos pensamientos al darse cuenta de repente de la tremenda tensión a la que había estado sometido, de lo cansado que seguía. Su capacidad de concentración había disminuido de manera notable. Concéntrate, hombre. Este no es el momento de andar divagando. Y ahora, los detalles concretos siguió. En cuanto entremos, avanzaremos en una línea escalonada a través de las instalaciones, siempre pegados a las sombras. John marchará en cabeza, con Karen a su espalda, y explorarán la zona en busca del laboratorio y para tener una idea de lo que ha ocurrido. Steve y Rebecca los seguirán, y yo cubriré la retaguardia. Cuando encontremos el laboratorio, entraremos juntos. Rebecca sabrá qué tenemos que buscar en cuanto a material y pruebas, y si todavía les funciona el sistema de computadoras, Steve podrá entrar en los archivos informáticos. Los demás los cubriremos. En cuanto tengamos la información, saldremos por el mismo sitio por el que habremos entrado. Tomó en la mano el poema que Trent le había entregado y le dio unos golpecitos con la otra mano. Una de los compañeros de equipo de Rebecca ya ha tenido tratos con el tal señor Trent. Ella cree que esto puede ser importante para encontrar lo que queremos, así que quiero que todos le echéis un vistazo otra vez antes de que nos vayamos. Insisto, puede que sea importante. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Karen. Quiero decir, ¿este Trent está limpio? David frunció el entrecejo, sin estar seguro de la respuesta. Sí. Parece ser que, por alguna razón que desconocemos, está de nuestro lado en este asunto, dijo lentamente por fin. Además, Rebecca ha reconocido uno de los nombres de la lista. Es un investigador que ha trabajado con anterioridad en el campo de los virus. La información parece ser correcta. No era una respuesta demasiado clara, pero tendría que valer. ¿Tenemos idea de cuáles son las probabilidades de que nos infectemos con el virus?
Preguntó Steve con voz baja y tranquila. David inclinó la cabeza hacia Rebecca. Si pudieras darnos algunas indicaciones sobre lo que podemos llegar a ver, alguna información de lo que podemos encontrarnos. Ella asintió, y se giró hacia el resto del equipo. No puedo deciros con qué nos vamos a encontrar con exactitud, comenzó a explicar Rebecca. Cuando a nuestro equipo lo echaron de la investigación del caso, perdí la posibilidad de analizar las muestras de tejido y de saliva. Sin embargo, por los efectos que pude ver, es bastante obvio que el virus T es un mutágeno y que altera la estructura de los cromosomas del ser que infecta. Es un agente infeccioso multiespecie, o sea, que es capaz de afectar a plantas, mamíferos, pájaros, reptiles, lo que queráis. En ciertas criaturas provoca un crecimiento desmesurado, pero en todas causa un comportamiento violento y agresivo. Por algunos informes que encontré en la mansión, estoy segura de que afecta los procesos químicos cerebrales, al menos en los seres humanos, y que induce un comportamiento parecido a una psicosis esquizofrénica mediante unos niveles extremadamente elevados de receptores D2. También anula la sensación de dolor. Las víctimas humanas con las que nos encontramos en aquel lugar apenas reaccionaron a los impactos de bala, y aunque se estaban descomponiendo, ni siquiera parecían darse cuenta. La joven bioquímica se detuvo durante unos momentos, quizá recordando lo ocurrido en la mansión Spencer. De repente, su rostro adquirió una apariencia de mayor edad. La infección en la residencia Spencer parecía haberse extendido por el aire, pero no creo que el virus se haya diseñado para diseminarse de ese modo o que sea su vía preferida. Es prácticamente seguro que los científicos del lugar lo inyectaban además de utilizar la experimentación genética. Y puesto que ninguno de nosotros hemos contraído la enfermedad ni la hemos transmitido, supongo que no tenemos que preocuparnos por respirar el virus. Con lo que sí debemos tener mucho cuidado es con no entrar en contacto con uno de los seres infectados, y con eso quiero decir cualquier tipo de contacto. Tengo que insistir, esta infección es terriblemente agresiva en cuanto entra en la corriente sanguínea, y una simple gota de sangre de un ser infectado puede contener cientos de millones de partículas víricas. Necesitaríamos un laboratorio completamente equipado y un virólogo experto en enfermedades contagiosas y epidemias para estar seguros de cuál es su forma de reproducción, pero de todas maneras debemos evitar a toda costa el contacto con las víctimas. Con un poco de suerte, ya habrán muerto o, al menos, se habrán deteriorado hasta perder la capacidad de moverse. Bueno, eso por lo que respecta a los seres humanos. Se produjo una pausa de tenso silencio mientras todos pensaban en las consecuencias de lo que Rebecca había dicho. David se dio cuenta de que estaban un poco conmocionados, lo mismo que él. Saber que un virus era infeccioso no era lo mismo que conocer sus efectos sobre una persona. Dios mío, ¿en qué estaban pensando esas gentes? ¿Cómo podían vivir con la conciencia de que estaban infectando a cualquier ser vivo con algo así? Aquel pensamiento lo condujo a otro: ¿cómo podría vivir él si por su culpa uno de los miembros del equipo contraía aquella enfermedad? Ya había estado al mando de misiones en las que sus subordinados habían resultado heridos, y 2 veces, antes de que lo nombrasen capitán, había participado en misiones en las que habían muerto operativos de STARS, pero aquello era distinto a llevar a un equipo por propia iniciativa a una zona donde una enfermedad terrible y letal podía infectarlos si no morían bajo las garras de un monstruo inhumano. Me marcaría para siempre. Esta es una misión no autorizada, y la responsabilidad final es mía. ¿Realmente puedo pedirles que hagan esto? Bueno, suena mucho a una operación de mierda, dijo por fin John, pero si queremos llegar allí a tiempo, será mejor que empecemos a prepararnos. Le sonrió a David, con una sonrisa tímida nada habitual en él. Sin embargo, seguía siendo una sonrisa. Ya me conoces. Me encanta una buena pelea. Además, alguien tiene que detener a esos cabrones para que dejen de esparcir esa porquería, ¿verdad? Tanto Steve como Karen asintieron con la cabeza para indicar su acuerdo con las palabras de John, y sus rostros mostraban la misma determinación que la de su compañero de equipo. Rebecca, que sabía mejor que cualquiera de ellos con qué iban a encontrarse, ya había tomado su decisión en Raccoon City. David sintió una repentina oleada de emoción hacia todos ellos, una extraña mezcla de orgullo y miedo,
junto a un sentimiento de cariño, y no supo muy bien qué hacer con toda aquella combinación. Después de unos segundos de silencio dubitativo, asintió con rapidez y echó un vistazo a su reloj. Tardarían unas cuantas horas en llegar al lugar de partida. Muy bien, concluyó. Será mejor que recojamos el equipo y lo carguemos. Podemos repasar el resto del plan en el camino. Se levantaron para iniciar los preparativos de la marcha, y David se recordó a sí mismo que hacían aquello porque era necesario, y que todos y cada uno de ellos había tomado la decisión de participar en aquella peligrosa misión por voluntad propia. Conocían los riesgos a los que se enfrentaban, y también sabían que, si algo salía mal, aquel conocimiento los reconfortaría muy poco. Karen estaba sentada en la parte posterior de la furgoneta, metiendo balas en los cargadores de las armas. Las palabras del misterioso mensaje se repetían una y otra vez en su cabeza mientras introducía los proyectiles de 9 milímetros, mensaje de Amon recibido /serie azul /introducir respuesta para la clave /letras y números a la inversa /arco iris del tiempo /no contar /azul para acceder. Acabó de meter balas en un cargador, extendió la mano para dejarlo junto a los demás y se limpió los dedos manchados de aceite en la pernera del pantalón, de forma distraída antes de tomar otro cargador. Una agradable brisa entró en la parte trasera de la furgoneta, repleta de olor a sal y agua de mar calentada por la fuerza del sol. Habían salido de la carretera en un punto al sur de la ensenada y habían logrado encontrar un sendero que los había llevado a menos de medio kilómetro de la orilla del mar. El sol había comenzado a ponerse, provocando la aparición de largas sombras sobre el terreno polvoriento. El cercano ruido de las olas rompiendo en la orilla era tranquilizador, un ruido de trasfondo sobre el que destacaban las voces de los demás miembros del equipo mientras lo preparaban todo. Steve y David estaban poniendo a punto la lancha neumática, mientras John revisaba el motor. Rebecca estaba reuniendo los elementos que habían tomado prestados del almacén de equipo de los Stars para formar un pequeño botiquín de campaña. Las letras y los números, quizás un código, está relacionado con un periodo de tiempo. Lo de contar se refiere a la suma de las líneas, o a otra cosa. Su mente revisaba una y otra vez el acertijo de forma incesante, dándole vueltas a las palabras lo mismo que un perro le da vueltas a un hueso para roerlo. Estaban todas las líneas del mensaje relacionadas con un mismo y único concepto, o cada una de ellas representaba un aspecto diferente de un enigma mayor. Era el tal Amon el que había enviado el mensaje. Y si trabajaba para Umbrella, ¿por qué lo había hecho? Acabó de rellenar el último cargador y extendió la mano para recoger una bolsa impermeable, concentrándose de nuevo en la tarea que estaba llevando a cabo. Sabía que su mente volvería otra vez a ocuparse del corto y extraño poema en cuanto finalizara la tarea que tenía encomendada. Así era como trabajaba su mente, no podía relajarse cuando se encontraba frente a un enigma como aquel. Siempre existía una respuesta, siempre, y encontrarla solo era cuestión de concentrarse lo suficiente, de dar los pasos adecuados en el orden correcto. Las pistolas semiautomáticas estaban limpias y preparadas. Las había colocado ordenadamente y en línea al lado del equipo de radio, que también había comprobado de forma exhaustiva y que se encontraba en el suelo de la furgoneta. No llevaban otra arma aparte de las beretas reglamentarias de los Stars. David había insistido en que tenían que viajar con poco peso. Aunque Karen estuvo de acuerdo, lamentaba tener que dejar atrás los rifles de asalto, equipados con visores de puntería nocturnos. Después de oír unos cuantos detalles más sobre las criaturas parecidas a zombies durante el viaje hasta la ensenada de Caliban, no estaba muy segura de sentirse tranquila solo con una pistola y una linterna de luz halógena. Reconócelo. Estás preocupada por todo este asunto, y llevas así desde que David te lo contó todo. Todos los hechos se encuentran fuera de orden alguno, y las piezas no encajan del modo que se supone que deberían hacerlo. Resultaba irónico que las razones que la impulsaban a resolver el misterio fueran las mismas que la hacían sentirse tan intranquila Trent, la aparente complicidad de los Stars con Umbrella, la posibilidad de un accidente de tipo bioquímico con agentes infecciosos en su estado natal. ¿Quién había sido sobornado? ¿Qué había ocurrido en la ensenada de Caliban? ¿Qué es lo que expondrían a la luz pública? ¿Qué quería decir el poema? No dispongo de los datos suficientes. Todavía no.
Siempre se había enorgullecido de su falta de imaginación, de su habilidad para descubrir la verdad basándose en las pruebas empíricas más que en las intuiciones sin base lógica y carentes de pruebas. Esta era la clave del éxito en su campo de trabajo, y aunque se daba cuenta de que a veces daba la impresión de ser demasiado seca e incluso fría, aceptaba su propio modo de ser, la paz que conocía al saber todos los hechos y todo sobre esos hechos. Ya fuese al examinar la manera en que se habían esparcido las gotas de sangre sobre el tejido o al medir los ángulos de incisión de una herida, para ella representaba una enorme satisfacción no solo resolver el por qué, sino también el cómo. Las preguntas sin respuesta sobre la ensenada de Calibán eran una afrenta a su meticuloso proceso mental. Aquello iba contra su propia esencia como persona y alteraba su ordenado sentido de la realidad. Y sabía que no encontraría descanso alguno hasta que respondiera a todas aquellas preguntas. Había acabado con las armas. Debía revisar todos los cinturones de combate para asegurarse de que todos sus compartimientos estaban cerrados y con su correspondiente equipo. Después le preguntaría a David qué era lo siguiente que debía hacer. Karen dudó por un momento y sintió que una gota de sudor tibio le corría por la espalda. No se veía a nadie a través de la puerta abierta de la furgoneta, y ya había comprobado 2 veces cada bolsillo y cada compartimiento de los cinturones de combate. Sintió un ligero sentimiento de culpa cuando metió rápidamente la mano en uno de los bolsillos de su chaleco y sacó su secreto, y se sintió tranquilizada por su peso mientras lo agarraba con la mano. Demonios, si los chicos lo supieran, me lo echarían en cara para siempre. Se lo había dado su padre, y era un recuerdo de su participación en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los pocos objetos que tenía como recuerdo de él una granada de mano con metralla, de las llamadas piñas por su aspecto exterior. Llevarla encima durante las misiones era una de sus pocas manías que no tenían un fin práctico, y era algo que la hacía sentir un poco tonta. Se había esforzado mucho por dar la imagen de una mujer inteligente y completamente racional, con poca inclinación a mostrar emociones sentimentales, y en la mayoría de los sentidos, ella era así. Sin embargo, la granada era su patita de conejo, su amuleto de la suerte, y jamás iba a una misión sin llevarla con ella. Además, había logrado convencerse a medias de que quizás algún día le resultaría útil. Sí, muy bien, tú sigue convenciéndote con esos argumentos. Los STARS disponen de granadas digitalizadas, con temporizadores, incluso granadas cegadoras y aturdidoras con circuitos computarizados. La anilla de esta granada no podrías sacarla ni con unos alicates. Karen, ¿necesitas que te eche una mano? Karen levantó la vista, sorprendida, y vio los juveniles rasgos del rostro de Rebecca. La muchacha estaba apoyada con las 2 manos en el suelo de la entrada posterior de la furgoneta. Su mirada inquisitiva bajó rápidamente a la granada, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de repente por una repentina curiosidad. Creía que no íbamos a llevar explosivos. Oye, eso no es una granada de piña. Nunca había visto una de tan cerca. ¿Está cargada? Karen echó un rápido vistazo alrededor, temerosa de que alguno de los restantes miembros del equipo hubiera oído a Rebecca, y luego sonrió con timidez a la joven bioquímica, avergonzada de su propia vergüenza. Por todos los tampoco es que me haya pillado masturbándome. No me conoce, así que, ¿qué demonios le importa a ella que sea un poco supersticiosa? Chist. Nos van a oír. Acércate un momento, le dijo, y Rebecca subió de forma obediente a la furgoneta, con una sonrisa cómplice en el rostro. A pesar de su autocontrol, Karen se sentía absurdamente complácida de que Rebecca hubiera descubierto su pequeño secreto. Nadie lo había descubierto en los 7 años que llevaba sirviendo en los STARS, y a ella le había caído bien la joven desde el principio. Sí, es una piña, y no planeamos llevar explosivos. No puedes decírselo a nadie, ¿de acuerdo? La llevo porque me trae buena suerte. Rebecca alzó las cejas en un gesto de sorpresa. ¿Llevas una granada cargada para que te traiga buena suerte? Karen asintió, mirándola muy seria. Sí, y si Steve o John se enteran, se cachondearán de mí. Sé que suena estúpido, pero es algo así como un secreto. No creo que sea estúpido.
Mi amiga Gil tiene una boina de la suerte. Rebeca alzó la mano y se tocó el pañuelo rojo que llevaba atado en la frente y que le sujetaba los mechones sueltos de cabello. Yo llevo con esto puesto desde hace casi 2 semanas. Lo llevaba puesto cuando entramos en la mansión Spencer. Su joven rostro se ensombreció un poco, pero volvió a sonreír inmediatamente, y la mirada de sus ojos castaños fue directa y sincera. No diré una palabra sobre ello. Karen estuvo segura desde ese momento que la chica le caía bien. Metió la granada de nuevo en su chaleco mientras asentía. Te lo agradezco. Entonces, ya estamos listos para salir. En la cara de Rebeca aparecieron unas pequeñas líneas de preocupación. Sí, ya casi estamos listos. John quiere efectuar otra comprobación con los auriculares, pero aparte de eso, todo está preparado. Karen asintió de nuevo, deseando poder decir algo para aliviar el miedo que sentía la chica, pero no había nada que decir. Rebeca ya se había enfrentado antes con Umbrella, y cualquier discurso que le dijera sonaría vacío y sin sentido. Incluso podía sonar pretencioso y altivo. Ella misma se sentía un poco nerviosa. Sería una estúpida si no se sintiera así, pero sentir miedo era algo que no le ocurría a menudo, y no le sentaba nada bien. Al igual que en la mayoría de las misiones, su principal sentimiento era el de expectación, una especie de hambre cerebral en busca de la verdad. Reparte las armas. Yo me encargo del resto, dijo Karen por último. Al menos, podría mantenerla ocupada. Rebeca la ayudó a descargar el equipo mientras el sol descendía aún más en dirección al horizonte que separaba el cielo del mar. La brisa procedente del océano se hizo más fría y las primeras estrellas brillaron con luz pálida sobre el Atlántico. Descendieron hasta el agua mientras el crepúsculo desaparecía para dar paso a la noche, en un silencio incómodo. Enfundaron sus armas, se desperezaron y se quedaron mirando las negras aguas que subían y bajaban, repletas de secretos en su interior. Cuando el último fulgor del día desapareció en el horizonte, ya estaban todo lo preparados que podían estar. Mientras John y David deslizaban la lancha neumática hasta la ondulante agua, Karen se puso una gorra de visera negra como las de la armada y palmoteó el pesado bulto que llevaba en el chaleco para tener suerte, diciéndose que no iba a necesitarla. La verdad estaba esperándola. Era hora de descubrir qué estaba pasando de verdad.